a una vida con propósito. Que el Señor los bendiga. Sí. Hola iglesia, muy buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Damos un aplauso a la presencia de Dios. Realmente la presencia de Dios es lo mejor que podemos tener. Hoy quiero que dispongas tu mente y tu corazón para recibir un mensaje. Se titula Secretos para no darnos por vencidos. Secretos para no darnos por vencidos. ¿Sabes? Dios tiene un paquete de bendiciones para cada uno de nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que nos rendimos, somos nosotros los que nos damos por vencidos. Satanás quiere con todos los medios robar, matar, destruir, quitarnos el propósito, y muchas veces usará personas que sean la personificación de nuestros enemigos. Usará personas para que ellos se confabulen, llenos de esa envidia demoníaca, para que nosotros no prosperamos, para que nosotros no podamos alcanzar ese propósito. Pero sabes, también puede usar amigos, también puede usar personas cercanas, familiares. Y realmente la enseñanza de hoy nos invita a estudiar por lo menos 3 secretos para nosotros no darnos por vencido. Necesitamos nosotros tener esa fe, hablamos el domingo pasado, y no solamente esa fe con la que enfrentamos los problemas. Acuérdense que el domingo pasado hablamos de la perspectiva, que muchas veces hay personas que tienen una perspectiva equivocada frente a los problemas, frente a las situaciones. Algunos dicen, es que ser cristiano es el momento donde se aumentan los problemas. ¿Usted ha oído eso? Es que yo no me comprometo con Dios, yo no me vuelvo cristiano porque se aumentan los problemas. Y eso es una perspectiva equivocada, porque así sea que se aumenten los problemas, así sea que se aumenten los retos, así sea que se aumenten los propósitos a donde Dios nos va a llevar, tenemos al Dios todopoderoso que va con nosotros. Y necesitamos no usar las herramientas de los incrédulos, sino las herramientas de los creyentes. Y hablamos que la herramienta número 1 es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero para el que cree todo es posible. Y hablamos de una fe que no se queda solamente en el concepto, que no solamente se queda en la afirmación, que no solamente se queda en lo positivo, sino una fe que es constante. La segunda herramienta, la constancia, la firmeza. Y hablamos que la tercera herramienta es la sabiduría. Realmente necesitamos nosotros saber cómo vivir en este tiempo. Hay enemigos y hay que saber diferenciar quiénes son los enemigos. Un gran problema de muchos es que creen que los enemigos son amigos y allí viene el fracaso. Pero también necesitamos discernir los amigos, que los amigos muchas veces son usados para Satanás, para destruir. Y necesitamos nosotros tener claro cómo podemos nosotros avanzar sin darnos por vencido. La lucha externa o interna, poderla ganar. Y un ejemplo clave de una persona en el Antiguo Testamento, que fue una persona que tuvo un gran proyecto, fue Nehemías. Nehemías era un copero del rey Artajerjes, de un rey que no era del pueblo de Israel. Y él era un copero, pero Dios puso en él un propósito, puso una perspectiva clara. Y aunque podría haber muchas personas mayores que él en capacidad, en recursos, de pronto en escalafón, Dios lo utilizó a él con la perspectiva correcta y con el propósito correcto, y él no se dio por vencido. Y la gran victoria que logró es que reconstruyó las murallas de Jerusalén, que estaban destruidas hacía tiempo, en solo 52 días. Un hombre que tenía un alto nivel de concentración, de enfoque, una persona que estaba convencida del propósito al cual Dios lo había llamado. Y realmente, aunque él enfrentó la adversidad de 3 personajes, de Sanbalat, Tobías y Gesem,
fueron las tres personas enemigas directas de él. También enfrentó la asesoría de malos amigos, de aparentemente profetas, de sacerdotes que usando la casa de Dios querían dar una mala instrucción. Pero él tenía un radar espiritual. Él tenía una claridad de encontrar cuáles eran esos enemigos que querían hacerle zancadilla, que querían que él se rindiera, que querían que él fracasara en sus propósitos. Él pudo discernir. Y la historia de él en el capítulo 6 de Nehemías nos va a mostrar estos secretos que él experimentó, que él desarrolló y que hoy el Señor quiere que nosotros desarrollemos para nunca darnos por vencido y para alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Sabes? Dios ha dado muchas promesas. Dios ha dado palabra profética. Dios ha dicho sueños, pero ¿cuál es tu responsabilidad? Creer y caminar perseverante para lograrlos. Si tú te rindes, si tú renuncias, no es culpa de Dios, fue culpa tuya. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros tengamos esos secretos para no darnos por vencido. Para que no llegamos, ay Señor, es que yo no alcancé, es que yo no lo logré, es que a mí sí me lo profetizaron, sí estaba en mi corazón, pero no pude porque yo renuncié. Nosotros no somos los que renunciamos, nosotros no somos los que nos rendimos, somos los que perseveramos en Dios y en Cristo somos más que vencedores. Así que vamos a entrar en la historia. Nehemías capítulo 6. Voy a leer los primeros 14 versículos, así que atentos a la historia, porque conforme a la historia vamos a sacar esos tres secretos que nos ayudan a no darnos por vencido y alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Así que abre tu mente y abre tu corazón, porque hoy el Señor va a ministrar a tu vida. Nehemías 6, 1-14. Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros, está hablando Nehemías, descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla, que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta. ¿Qué hizo? Se dio cuenta, tuvo discernimiento, ¿ok? Se dio cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. Él tenía identificado claramente quiénes eran sus enemigos. Ya él había visto que esa envidia diabólica había crecido en estos tres personajes, Sanbalat, Tobías y Gesem. De modo, está hablando Nehemías, que le respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? ¿Cómo se llama eso? Propósito, perspectiva, enfoque. Cuando la gente está ocupada, cuando la gente está claro en la perspectiva correcta, en el propósito correcto, no hay invitaciones dudosas, no hay propuestas indecentes, no hay tiempo para perder. Por eso, si hay algo que nosotros necesitamos hoy con urgencia encontrar, es propósito, y es la perspectiva adecuada. Porque si no, vamos a andar, el que no tiene propósito, el que tiene una perspectiva equivocada, anda como el incrédulo, no sabe a dónde ir, solamente avanza en las cosas de esta tierra, pero no avanza en el reino de los cielos. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Ya quiero predicar y no he terminado. Versículo 4. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, imagínense. Persistencia de estos enemigos. 4 veces con el mismo cuento. Y cada vez le respondí lo mismo. La 5ª vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta, otra estrategia, con una carta abierta en sus manos que decía:
circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí, dice Nehemías, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Él tenía un principio claro. Esto es una ñapa, no está entre los tres, y es que al diablo hay que llevarle la contraria. Cuando el diablo más te quiera confundir, cuando el diablo más te quiera desenfocar, enfócate más, que por ahí es. Cuando el diablo más te quiera atacar, por ahí va bien. 5 veces quisieron desenfocarlo e inventan el cuento de la carta, del chisme, del rumor que anda por allí. ¡Qué peligro! Si no vienes y hablas con nosotros, seguro y el rey lo sabrá. Puro cuento. Yo seguiré trabajando con más ganas. Interesante. Versículo 10. Más adelante, Nehemías dice, está hablando en primera persona, fui a visitar a Semaías. ¿Sabe quién era Semaías? Un sacerdote de Jerusalén. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía, nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, oiga lo que le dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Imagínese, sacerdote se metió en el templo. Reunámonos, cerramos las puertas, entremos al lugar secreto, al cuarto de guerra, que hay algo que te quiero decir. Te van a matar esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado. ¿De qué se dio cuenta? De que Dios no le había hablado. Era un sacerdote que estaba echando el cuento de vengamos a la iglesia, metámonos acá, te voy a decir una palabra, corres peligro. Él tuvo el discernimiento de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí. Oiga esto: porque Tobías y Sanbalat lo habían comprado, lo habían contratado. ¿Cómo les queda el ojo? Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho, y recuerda a la profetisa de Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. ¿Ven la historia? De esta historia vamos a sacar estos 3 secretos para no darnos por vencido. El primer secreto: tener una perspectiva clara. Repita conmigo: debo tener una perspectiva clara. Nehemías tenía
una perspectiva tan clara de que él debía hacer la voluntad de Dios, de que él estaba viviendo su vida, viviendo su tiempo para cumplir un gran propósito, un gran proyecto, el proyecto de Dios. Y con esa perspectiva clara, él no se iba a desenfocar. El Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro después de decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La perspectiva clara que necesitamos tener es: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en mi vida. Pero sabes, hay muchos creyentes que tienen una perspectiva equivocada. No dicen venga tu reino y hágase tu voluntad, sino que venga mi reino y que se haga mi voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Totalmente equivocada. Una perspectiva que solamente busca lo humano. Una perspectiva que solamente busca lo material. Y el Señor Jesús dijo: no sean como los incrédulos que andan preocupados que van a comer, que van a vestir, dónde van a mudarse. Eso piensan los incrédulos. Conozcan al Dios proveedor, al Dios que alimenta la naturaleza. A ese Dios servimos, a ese Dios adoramos. Dice: más bien ustedes ocupen su tiempo no en buscar las cosas de este mundo como lo más grande, sino de buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Muchas veces nosotros nos quedamos en la añadidura, y la perspectiva de muchos creyentes es la perspectiva del incrédulo que solamente anhela la añadidura cuando Dios quiere dar la eternidad. Mira, para el concepto de vida del no creyente, la vida es el tiempo que tú duras vivo en la tierra. Duró 40 años, duró 30 años. Entonces la vida no es tanto lo vivo que estés, sino el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró vivo? 40 años, murió a los 40, murió a los 60, murió a los 80. Entonces la vida se representa en el tiempo. ¿A qué le dedicas tiempo? Pero mucha gente dura toda su vida en el afán de buscar plata, y todo lo enfoca en la plata como si fuera lo más grande, y no buscan el reino de Dios y su justicia. No buscan la eternidad, sino buscan la plata. Y no es que la plata sea mala, sino que es una añadidura como consecuencia de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Así que nosotros necesitamos tener la perspectiva clara. Son situaciones de perspectivas. Sí les he compartido bastante de este tema de la perspectiva. Hay dos personas poniendo ladrillos con cemento. Esta es la historia clásica. En un mismo andamio. Vamos a mirar la perspectiva. Al primero le dicen: ¿qué estás haciendo? Lo mismo de hace 20 años poniendo ladrillos con cemento. Al otro le pregunta: ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo obras de arte. Al final haré un gran edificio. He hecho catedrales, he hecho casas, viviendas. Y al final vendré con mi familia y diré: esa obra, yo fui parte de ella. Haciendo lo mismo, pero con perspectivas diferentes. Dígame, ¿quién es el más alegre? ¿Quién es el más feliz? El que tiene la perspectiva correcta. Dios quiere que nosotros tengamos la perspectiva de hijos de Dios, no de incrédulos. Recuerden que aquí, cuando levantamos la Biblia, ¿qué decimos? Yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Mi perspectiva es del cielo, no de la tierra. Necesitamos tener una perspectiva clara. Y esa perspectiva, ¿quién la da? Dios. Jeremías 32, 39, 41. Dice Dios: les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien
y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Para nosotros tener la perspectiva correcta, necesitamos tener el propósito claro. El propósito es tener claro la visión que Dios nos da, el sueño que Dios nos da, el objetivo, la meta. Ese propósito nos impulsa, no solamente nos guía, no solamente nos muestra cuál va a ser nuestro destino, sino que nos arrastra a cumplir ese sueño. No hay nada más poderoso que el sueño de Dios para tu vida y que tú camines en ese sueño. Cuando vemos la vida de José, que es considerado el soñador, él desde muy joven empezó a soñar sueños de realeza, sueños de gobierno, sueños de que iba a ser una persona muy importante, que iba a estar por encima de su familia, iba a ser el más grande. Pero su realidad es que todo era todo lo contrario. Todo iba como de deslealtad. El diablo parece que usó su propia familia para desilusionarlo, para que él se diera por vencido. Fue vendido como esclavo, lo querían asesinar. Luego avanzó porque Dios caminaba con él. Y después otra injusticia hacen con él, lo mandan a la cárcel, le sirve a los presos, se olvidan de él. Pero sabes, dice la escritura que él siempre caminaba con Dios. Dios caminaba con él, Dios estaba con él y era fiel en todo lo que hacía. Nunca perdió su perspectiva de que él podría alcanzar el propósito si Dios iba con él. Y nosotros tenemos que tener esa perspectiva clara, caminar en el propósito. Lo que Dios te puso a hacer, hazlo bien. Si Dios te puso ahora a ser un soldado, sé un buen soldado. Si te puso a ser un ama de casa, sé la mejor. Si te puso a ser un administrador de empresa, sé buen administrador. Si te puso de abogado, sé el mejor abogado. En cualquier circunstancia de tu vida, ten la perspectiva clara que Dios te llama a ver su gloria en todo lo que haces. A ver su gloria en todo lo que haces. José no era mediocre. José no hacía las cosas así a medias. No se llenaba de que, ay, mira lo que me tocó hacer ahora estoy de esclavo. Ahora estoy aquí atendiendo la casa ajena. Ahora estoy en la cárcel. En todo prosperaba. Tenía una perspectiva correcta. Una perspectiva de ser fructífero, de avanzar. ¿Sabes? Hay muchos creyentes que se enfrentan al mundo con una perspectiva equivocada. No ha comenzado la pelea cuando ya están derrotados. Les llega el problema, no voy a poder. No voy a poder pagar. No voy a poder cumplir. No, pero ¿quién soy yo? Tienen una perspectiva equivocada. ¿Se acuerdan de Moisés? A mí me encanta Moisés, porque yo a veces me siento como Moisés. Moisés fue llamado para algo que él en sus capacidades decía, pero yo no puedo. Él era tartamudo y Dios lo llama a ser su vocero. Pero él le dice, pero mira la limitación que tengo. Pero Dios dice, si tienes una perspectiva correcta, si caminas en mi propósito, lo importante es que yo iré contigo. Y Dios nos capacita para alcanzar ese propósito. ¿Dónde está la victoria? En que Él vaya con nosotros, en tener la seguridad de que Él está con nosotros, la fe, la perseverancia y que también Él nos da la sabiduría. Dios capacitó a Nehemías para vencer las distracciones, para darse cuenta quién eran sus enemigos. Y después también Dios lo capacitó para darse cuenta quiénes eran dizque los profetas que le estaban metiendo cuento. Y quiénes eran el sacerdote que lo metió y que al templo a darle un mensaje de que era amigo de él. Él tuvo la capacidad de darse cuenta que habían intenciones ocultas. ¿Por qué? Porque lo querían sacar de su propósito. Tienes que tener cuidado, porque lo que Dios te ha dicho que hagas, a eso tienes que ser fiel. Hay que ser fiel al propósito. Dios no nos ha llamado para meternos miedo, temor. Sal corriendo, huye.
o para distraernos. A veces hay gente que llega y de pronto te propone unas ideas maravillosas, pero te desenfocan. Ay, ¿tú por qué no haces esto? ¿Y por qué mejor no haces esta otra cosa? No, pues Dios me llamó a hacer esto. Hay que tener mucho cuidado, y eso solamente se logra con tener una relación constante con Dios, poder discernir, tener la sabiduría para que no nos confundan. Ustedes saben, los que son hijos de esta casa, que mi propósito no es formar hijos miedosos, tímidos, que les meten cuento, no. Yo quiero a ustedes enseñarles a que sean abejas, astutos, a que sean inteligentes con la inteligencia del cielo, que puedan discernir cuando hay un mensaje, así sea que sea muy profético o muy de la iglesia, que no sea de Dios. Porque lo hay. Jesús dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Necesitan estar atentos, necesitan tener una intimidad con Dios, necesitan aprender a conocer la voluntad de Dios para que puedan discernir, por ahí no es, por ahí no es. Y esa era la capacidad que tenía Nehemías como producto de esa relación con Dios. Y hay que preguntarnos entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que te impulsa? Hazte esta pregunta: ¿cuál es tu propósito? Está bien que digas: uy, pastor, la verdad no había pensado eso. ¿Cuál es tu propósito? Pues obviamente hay un propósito general, te ayudo. Hay un propósito general. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para ser fructífero, para que gobernara bien. Dios quiere que tú seas un buen administrador, un buen líder. Dios quiere que seas fructífero. Te hago la claridad porque Satanás a veces dice: no, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada, yo solo sirvo para dañar, para destruir. No. Cuando tú te conviertes a Dios, Dios te da la capacidad de buenas obras. Por gracia somos salvos, es un regalo de Dios, pero tiene propósito la salvación, y es cambiarnos para buenas obras, para hacer buenas cosas. Así que tu vida sí tiene propósito, no creas esa mentira, sí tienes un propósito y estás llamado a participar en ese gran propósito de Dios. El primer gran propósito, aquí hay un mensaje, o todas las iglesias tienen un mensaje para incrédulos como para creyentes. El mensaje para incrédulos es el siguiente: Dios quiere salvarte. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios quiere salvarte, Dios quiere transformarte. Este es un mensaje para todo el mundo, para que los creyentes, cuando lo escuchen, abran la puerta y digan: yo quiero recibir a Jesús. Este es el mensaje esta es la buena noticia para los no creyentes. Pero hay un mensaje para los creyentes, ¿y sabes cuál es? No te rindas, no te des por vencido, llénate de esperanza, porque el Señor cumplirá, porque el que comenzó la buena obra la terminará, porque no duerme el que te cuida, porque Dios va contigo guiándote. No te rindas, ten esperanza. ¿Tú lo crees? Aunque la lucha sea dura. Algunos de pronto dicen: pastor, llevo tantos años y tropiezo con la misma piedra, y tropiezo con la misma piedra. No te des por vencido, o esa piedra la brincas o la despedazarás en el nombre de Jesús. Pero avanza. El Señor Jesús dijo en Mateo 16, 25 al 27: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y ahorita les hablé qué es la vida. La vida es tiempo. Entonces, si tú dedicas el tiempo en alcanzar tu propio reino, en hacer tu propia voluntad, la perderás. Pero si dedicas tu vida, tu tiempo, por la causa de Jesús, por la causa de Dios, que es salvación, que es decirle al no creyente: estoy interesado en ti, vine para salvarte,
recibe la salvación, abre la puerta, yo estaré contigo. Y al creyente entonces le dice, y persevera, no te rindas. Somos discipulados y somos discipulados para discipular. Podemos participar en una gran labor, en un gran propósito. ¿Y sabes cuál es el gran propósito? Salvar a la gente, hablarles del Dios de amor que envió a Jesús para salvarlos, para sacarlos de esa esclavitud, de esa condición de ruina, de fracaso, de muerte, para invitarlos a que conozcan a Jesús y para cuando lo conozca decirle, no te rindas, el Señor hará. ¿Tú quieres hacer parte de esa gran tarea, de ese gran propósito? Levanta la mano al cielo y dile, Señor, yo quiero hacer parte de tu propósito. Úsame, lléname y ayúdame a permanecer siempre firme en tu propósito. Amén. Dale un aplauso al Señor. Parte de estar en el propósito, parte de entender el propósito, de tener la perspectiva clara, ¿sabe qué es? Esto es vital, formar parte del primer punto, un poquito largo, es avanzar a pesar de los riesgos. Avanzar a pesar de los riesgos. Todo en esta vida tiene riesgos, todo, hasta irse a bañar, porque te puedes caer y te puedes morir. Todo tiene riesgos, pero el propósito es que cuando tienes la perspectiva clara, cuando tienes claro el propósito, avanza a pesar de los riesgos. No te intimides, aunque existan Sanbalat, Tobías, Gesem, aunque existan profetas que te quieren enredar el cuento, aunque existan hasta que cristianos o sacerdotes que te quieren hablar una palabra de Dios y te están desenfocando. Mantén la claridad que a pesar de los riesgos, si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Dice que el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu otro lado, pero a ti no te pasará. Si hay pandemia, esa pandemia no te tocará. Camina en el propósito, a pesar de los riesgos, con la seguridad de que Dios es el que te protege, de que Dios es el que te cuida. Sabes, hubo un engaño que Satanás usó en este tiempo, y es que dijo, no vayas a la iglesia porque hay pandemia. Muchos dejaron de asistir a la iglesia, o algunos, porque que no se querían contagiar. No, pastor, no puedo ir porque me contagio de COVID. Y sabes, se contagiaron en una reunión familiar. Algunos fueron a UCI y otros se murieron. Pero no por estar en la iglesia. Se murieron por el miedo, por no caminar en el propósito. Tarde o temprano vamos a partir de esta tierra. Pero qué bueno partir con el propósito cumplido. Y no vamos a partir cuando al diablo quiera. No es que Dios dijo, ay, me descuidé y me mataron al pastor. Ay, anda, ¿qué pasó? Me dormí. Dios no hace eso. Cumplamos el propósito. Algunos creen que, ay, que venga el Señor pronto, ya no quieren hacer nada. Yo he escuchado eso. Ay, que venga el Señor pronto. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. No tienen propósito, no tienen perspectiva. Entonces, ay, ya, vámonos. Y uno dice, cállate, hay mucho que hacer. Por lo menos yo tengo mucho que hacer. Hay una ciudad por salvar. Hay un país por salvar. Hay mucho que hacer. ¿Cómo así que vámonos ya? No, ya, el que se fue, el que perdió. Esa no es la visión de un hijo de Dios. Dios quiere salvar. Es más, hay una palabra que dice que Dios demora su tiempo esperando. Voy a decirlo en esta prédica, que no perdamos ni el propósito ni la perspectiva, esperando que su iglesia no se desenfoque. Y Dios dice, bueno, iba a venir a las 2, pero esta gente se me durmió, voy a venir a las 4, más o menos. Dice que Dios alarga los tiempos esperando salvar a más personas
¿Y a través de quién las va a salvar? A través de nosotros. Dice que ese Semaías lo metió en el templo, cerró las puertas con cerrojo. Imagínense la película. Tengo que decirte algo, pero lo vamos a decir en el templo. Cierren las puertas porque esto es algo secreto. Dios me reveló que te van a matar. Y como te van a matar, tienes que esconderte en el templo y quedarte ahí escondido y dejar de hacer lo que estás haciendo, porque te van a matar. Y la respuesta de él, versículo 11: pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? Oh, ese sí era berraco. Ese sí es la gente que necesitamos. Esa es la gente, ese era colombiano, era como paisa. Berraco, no come de nada, como dice. ¿Acaso una persona como yo debería huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Dice el versículo 12: me di cuenta que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Miren qué importante es perspectiva, propósito y avanzar en ese propósito a pesar de los riesgos. Pudo discernir el mal consejo, el mal amigo, la mala profecía. Nehemías no tenía el espíritu de cobardía, porque Dios no nos da espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, lo que hacemos lo hacemos por amor y con el dominio propio de controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, vamos por un buen camino. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante? ¿Qué dijo él? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué estaba diciendo en pocas palabras? Tu propósito, mi propósito es adorar a Dios y servirle. Y el segundo es servirle a la gente. Pero algunos que dicen, no, estoy en vacaciones. ¿Cuánto llevas de vacaciones? 30 años. Llevo 10 años de vacaciones. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Un fundamento del creyente es el servicio. Jesús dijo, yo he venido. Con eso dijo, aquí les cuento mi propósito. Yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Él vino a salvarnos. ¿Cómo? Sirviendo. Y Él espera que tú y yo no hagamos menos. Adoramos a Dios y le servimos, y servimos a las personas compartiendo de ese Dios. Ese es un gran propósito. Se llama la gran comisión. El gran llamado que dio Dios. La gran comisión está basado en el gran mandamiento. Y espera a Dios que sea de una iglesia de grandes creyentes. Y yo anhelo que esta iglesia, El Poblado, sea una iglesia de grandes creyentes, de grandes discípulos, de grandes siervos. Lo segundo, lo primero hablamos de perspectiva, de propósito, que es lo mismo, y avanzar a pesar de los riesgos, de los peligros. Yo les compartí algo el domingo pasado, que es que mucha gente pasa hablando de su problema, lo grande que es su problema, lo grande que son sus enemigos, lo grande que son sus traiciones, y no hablan de lo grande que es Dios. Y eso tiene que ver con lo segundo. El segundo secreto para no darnos por vencidos es una vida de oración continua, constante. Sabes, hay muchos cristianos que no oran.
no sé si debería llamarse cristiano. Porque una persona que no ora es una persona que no tiene una relación con Dios. Si vemos una característica propia de Nehemías, es que era un dependiente de la oración. Podríamos decir una palabra negativa, pero en el lado positivo, era un adicto a la oración. Miren que él está contando eso y el versículo 14 termina diciendo: Dios mío, es una oración. Él siempre pasa haciendo oraciones. Le llega una mala noticia, él ora. Le preguntan, él ora. Le viene el sentir, él ora. Nosotros queremos no darnos por vencido, oremos. Sabes, nosotros los creyentes tenemos una herramienta que este mundo no tiene. Dice la Escritura: los leones jóvenes se cansan y pasan hambre. Dice, los jóvenes atletas también se cansan. Pero los que confían en el Señor, una versión dice, tendrán alas como de águila. Otra versión dice, son rejuvenecidos como las águilas. Y otra versión dice, otra parte dice, y tienen las fuerzas del búfalo, porque Dios le da nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. En la oración es donde tanqueamos de nuevas fuerzas, donde nos llenamos de sabiduría. En la oración es donde aprendemos, es donde somos sanados. En la oración es donde somos revitalizados y rejuvenecidos. Mujeres, el mejor colágeno es la oración. Nuevas fuerzas, te revitalizas con nuevas fuerzas. Sabes, el Señor quiere que nosotros tengamos sueños revitalizados. Ahorita cuando Juancho, mi hermano, estaba aquí ministrando, dijo que somos carbones encendidos y que este mundo, Satanás quiere apagarnos, pero el Espíritu Santo nos enciende. Y venimos aquí a la iglesia a ser encendidos. Hoy salimos encendidos de poder. ¿Me entiendes? Es un poder. ¿Quién quiere ser encendido? En el nombre de Jesús, recibe la presencia del Espíritu Santo. Recibe la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia te va a transformar. Esa presencia va a traer milagros. Va a cambiar tu pensamiento humano. Va a quitar vendas. Te va a dar fe. Recibe ese Espíritu Santo. Anhela el Espíritu Santo que te va a cambiar los pensamientos, que te va a dar vida, que te va a dar salud, que te va a dar perspectiva, que te va a dar propósito. Recíbelo en el nombre de Jesús. Es algo milagroso. Es algo milagroso. No es algo natural. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo es posible que uno pueda nacer de nuevo? Dijo, el viento va y corre, tú no lo ves. Así es la obra del Espíritu Santo, como el viento. Por eso soplé, para que recuerden que Dios, cuando vean el viento, cuando sientan el viento, entiendan que Dios está obrando en ustedes y que están encendidos de su favor y de su poder. Pero necesitan esa oración continua, porque el que ora está a solas con Dios. Vea, no hay mejor relación que tú puedas tener en el mundo. No existe una mejor relación que tú estar a solas con Dios. Hay gente que dice, no, yo quiero estar con el presidente, yo quiero estar con tal persona que tiene plata, yo quiero con esta persona que me gusta mucho. Pero sabes, no hay nada mejor que estar a solas con Dios. No hay nada mejor que eso. Vea, Jeremías 33, 2, 3. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Nosotros respetamos la palabra profética. Nosotros creemos en la profecía. Muchas de las cosas que hemos visto ahora han sido mensajes que Dios ha dado a través de profetas. Pero eso no viene gratis. Eso viene como resultado
de un pueblo que anhela escuchar la voz de Dios. ¿Me escucharon? La profecía, la palabra de Dios no viene gratis. Viene como resultado de un pueblo que quiere escuchar su voz y obedecerla. El pueblo de Israel tuvo profetas que lo instruyeron, que lo guiaron. Pero cuando el pueblo de Dios no quería escuchar la voz, esos profetas llegaban a veces a decirle: viene desgracia, viene calamidad. O Dios permitía que vinieran profetas falsos a decir que vendría paz cuando vendría guerra, a decir que vendría prosperidad cuando venía era ruina, a decir que venía sanidad cuando venía era enfermedad. Por eso hay que valorar la palabra de Dios y en el lugar secreto decirle: Dios, háblame, Dios, instrúyeme, Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, dame sagacidad, dame astucia. Porque es que la inteligencia tiene muchas ramas. A veces uno cree que inteligencia es el que tiene memoria o el que tiene mucho conocimiento. Esa es la inteligencia humana. La sabiduría es algo sobrenatural. Puedes discernir, puedes ver el futuro, puedes hasta ver intenciones ocultas, y solamente viene como resultado de la relación con Dios. Así que necesitamos tener tiempos de oración para no caer en la trampa. ¿Sabe? Los salmos dicen: Él nos libra del lazo del cazador, de la trampa que pone el cazador para capturar. Él nos libra. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia. Él nos muestra, Él nos habla. Tenemos un Dios que se comunica, tenemos un Dios que nos habla, y no hay nada más hermoso que escuchar su voz. Ahora en el aniversario que comienza el próximo mes, el último día del aniversario, tendremos la palabra profética. Empieza desde ya a pedirle a Dios una palabra. Dios te puede hablar a través de mí, Dios te puede hablar a través del profeta, Dios te puede hablar a través de cualquier persona aquí. Hasta si ninguno de nosotros quiere hablar, usará las piedras para hablar. Pero necesitamos nosotros clamar y pedir: Señor, yo no quiero caminar como necio. Yo reconozco que necesito tu sabiduría y necesito tu dirección. Salmo 25. Oh Señor, te entrego mi vida. Yo quiero que usted, quien la quiera leer, haga esta oración y saldrá más sabio de aquí. Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confía en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salvas. Todo el día pongo en ti mi esperanza. El Señor es bueno y hace lo correcto. Le muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Amén. Que el Señor te guíe, que el Señor te guíe, te instruye. De aquí vas a salir con un nuevo oído, con una nueva visión, con una nueva habilidad en sabiduría y en conocimiento. Esa sabiduría que este mundo no puede dar, sino que proviene de la relación con Él. Lo tercero y último es la necesidad de entonces perseverar intrépidamente. ¿Se acuerdan de David? Qué muchacho intrépido, lleno del Espíritu Santo, rápidamente se fue a enfrentar con Goliat. Intrépido. Nosotros, cuando tenemos la perspectiva clara, cuando tenemos el propósito claro, avanzamos
siempre cubiertos en la oración, siempre guiados con su unción. Pero ahí es donde necesitamos nosotros ser intrépidos y perseverantes, no rendirnos. No es esperar en Dios ahí angustiosamente. ¿Ay, hasta cuándo? ¿Cuándo será? No es esperar sufriendo, es avanzar gozándola, gozándose la vida. Hay retos grandes, hay que vencer gigantes, pero vamos con la convicción de que Dios nos da la victoria. Aquí cantamos: dile a ese gigante que eche para allá, que no más, que ya Dios pelea por mí. Sabroso cantarla, ¿verdad? Pero cuando te enfrentes realmente al gigante, que se llame deudas, que se llame de pronto miedos, temores, que se llame acusaciones, que se llame violencia, cuando te enfrentes a ese gigante que quiere desenfocarte, a ese gigante de amigos traicioneros, tú digas: échate para allá, ya Dios pelea por mí, me ha dado la victoria, soy más que vencedor en Cristo. El Señor quiere que aquí se levante un pueblo de guerreros y guerreras, personas que están destinadas a la victoria. Y no a la victoria solamente de sus triunfos personales, pues también Dios esas añadiduras las permite alcanzar, sino de personas que van a cambiar su destino, su futuro, y que van a servir para cambiar el destino de otros. Dios te trajo aquí para que tú entiendas que no solamente Dios va a cambiar tu destino, sino el de los que te rodean. Por eso necesitas tener la perspectiva clara, el propósito claro, estar siempre pegado en la oración y rápidamente, con perseverancia, ser intrépido. No dejes para mañana, no esperes mucho tiempo, comienza ya, créelo ya. Ya Dios te llamó. Dios necesita Nehemías, hombres y mujeres que estén dispuestos a reconstruir lo que lleva tiempo destruido. Y en poco tiempo, 52 días, lo logró, con la ayuda del Señor, con la perspectiva clara, con la concentración puesta en lo que tenía que estar. Avanza con fe, declara con tu palabra la victoria, ora, confía. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que tienes una mente de victoria, una mente de favor, de poder. Yo declaro en el nombre de Jesús que se va toda mente de derrota. Cancela toda mente y reprendemos toda mente de fracaso, de muerte, toda mente de ruina. ¿Sabes? Algunos de pronto dirán: pastor, vengo de un gran golpe en mi vida, vengo de un gran fracaso en mi vida, vengo de un gran dolor. Pero sabes, la historia no ha terminado contigo. Dios tiene todavía lo mejor de la historia para tu vida, para que veas su propósito. No te rindas, no te desenfoques. Es el tiempo de avanzar con fe en el poderoso nombre de Jesús. Levántate y participa en los propósitos de Dios y en los propósitos personales que Él ha puesto. Dios va a levantar empresarios, amas de casas, obreros, soldados. Va a levantar personas de gobierno, pero que tienen la perspectiva correcta para que cambie nuestra sociedad. Y que el Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo, te proteja y te defienda. Que el Señor que puedas tú abrir la puerta y el Señor pueda hacer esa obra maravillosa en tu vida. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? Si alguien quiere recibir a Jesús, póngase de pie y repita fuertemente conmigo. Repítalo fuertemente. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Abro la puerta de mi vida, me rindo a ti. Quiero seguir tu camino, quiero nacer de nuevo, quiero tener esa perspectiva, ese propósito claro. Quiero ser perseverante y correr y avanzar a cumplir esa meta y esos propósitos que has puesto en mi vida. Y me declaro en el nombre de Jesús más que vencedor. Perdona todos mis pecados, Señor, y ayúdame a morir al pecado, a vencer todo pecado que me impide alcanzar los propósitos. Anota mi nombre en el libro de la vida
y regálame la salvación. Amén. Adora al Señor allí, adora al Señor con las manos arriba. Sé que has estado en mis dificultades. Sí, defendiéndome con tu justicia. Yo sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Mis hermanos, vamos a tomar asiento un momentico, unos minuticos más. ¿Sabe? Muchas veces